Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. En esta mañana queremos especialmente decirles a la congregación que nos sentimos muy contentos con Gloria aquí entre nosotros y con la mamá de Genevieve, que están aquí honrándonos con su presencia, Consuelito que está aquí, gloria a Dios, también Heather y Desiree, que en estos momentos hacen entrada con su bebé, Desiree con su bebé. Gracias damos al Señor por la presencia de ellas que están aquí con nosotros, acompañándonos en esta mañana. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder traer su palabra y por el honor que nos concede de ser voceros en su nombre. Hoy quiero predicarles bajo un tema que lleva como título: a pesar de las confrontaciones, sigue luchando. A pesar de las confrontaciones, sigue luchando. Confrontación significa careo, disputa, enfrentamiento, oposición. La vida cristiana está llena de enfrentamientos, de oposiciones, de situaciones difíciles debido a que ejercer el cristianismo en un mundo lleno de corrupción y de maldad resulta un verdadero agobio en el sentido emocional. Vienen ataques de todas índoles, en el hogar, en la iglesia, incluso en nuestro centro de trabajo, en todas las áreas de la vida, también en la parte emocional, espiritual, en la parte carnal, tenemos ataques constantes. Nuestra vida está llena de confrontaciones. Del sermón, a pesar de las confrontaciones, sigue luchando. En Mateo capítulo 10, versículo 22, dice la Escritura: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En otras palabras, y seréis confrontados de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Creemos en un Dios soberano? Sí, creemos en un Dios soberano. Creemos que Dios hace las cosas como Él quiere y cuando Él lo quiere y de la manera que Él lo quiere, y que Él dispone de todas las cosas que están en el cielo, en la tierra, en todas partes, pero ese Dios soberanamente ha dispuesto que tú creas, que tú y yo creamos, que tú y yo nos arrepintamos, que tú y yo perseveremos hasta el fin, porque Él no nos creó como máquinas, donde se aprieta un botón y sale un aleluya y sale un gloria a Dios. No. Él nos creó con la razón, con la capacidad de razonar, con la capacidad de pensar, con la capacidad de saber qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, porque el sentido común que Él ha puesto en nuestra mente nos lleva a decidir entre lo bueno y lo malo. Así que nosotros creemos, y quizás nos distingamos de otras iglesias en sus creencias, en este particular, nosotros creemos que los hombres tienen que decidir seguir a Cristo. Luego Cristo va a hacer la obra que obviamente Él hace para que nosotros podamos seguirlo a Él de la manera que Él quiere que lo sigamos, porque esto no es algo que tú y yo podemos decidir por sí solos. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Pero una vez que nosotros depositamos la fe en Jesucristo, Jesucristo viene a nuestras vidas y hace la obra que Él tiene que hacer para que nosotros decidamos abrazar la fe con toda firmeza, con toda seguridad.
Y esa obra el Señor la está realizando todos los días en nuestras vidas para que nosotros podamos agarrarnos de su mano, para que nosotros podamos perseverar hasta el final. Pero dice Cristo, vas a sufrir confrontaciones, vas a sufrir burlas, vas a sufrir desprecios. Y esos desprecios pueden ser incluso en tu propia familia, porque te pueden despreciar por seguir a Cristo. Pero dice Cristo, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por eso la exhortación del Espíritu en esta mañana es, a pesar de las confrontaciones, esas confrontaciones que estás teniendo con el enemigo, con tus propias pasiones, sigue luchando. Pablo en Hebreos capítulo 10, versículo 39 nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. No, nosotros no somos de esas personas que dicen ya voy a echar para atrás, no voy a seguir. Nosotros no somos de esa clase de personas que se acobarda en el camino. En otra frase, no somos de los que echan para atrás, de los que se rinden, sino somos de aquellas personas que retienen la fe para la preservación de su propia alma. Eso es lo que Pablo está diciendo, o mejor dicho, el autor de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 39, cuando dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque dice Mateo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. No está diciendo aquí los cobardes lo arrebatan, porque los cobardes echan para atrás, sino los valientes lo arrebatan. Como un dato curioso, en la lista de los hombres que van a estar en el infierno en aquel día, en la primera fila estarán los cobardes. Los cobardes. Aquellos que al poner la mano en el arado miraron atrás. Son aquellos que se acobardan, que no entran por la puerta estrecha y rehúsan andar por el camino estrecho. Porque la puerta estrecha y el camino estrecho es puesto para todo hombre, para que podamos a través de esa puerta y ese camino estrecho obtener la vida eterna. Pero muchos, dice Cristo, que querrán entrar por esa puerta estrecha, mas no podrán, porque sus vidas estarán tan cargadas de pecado, estarán amando tanto sus propias pasiones, sus propios deleites, que no sentirán el deseo, las ganas de tomar ese camino estrecho, de entrar por esa puerta estrecha. Los que se pierden andan por el camino ancho y por la puerta ancha. Ese camino lleva a la perdición y son pocos los que encuentran el camino estrecho. Desdichadamente es así. Y en esta mañana el Espíritu Santo quiere que tú y yo reflexionemos sobre este tema de tanta relevancia y tanta importancia para nosotros. Porque puede darse el caso que algún creyente aquí diga, óyeme, desde el día en que decidí seguir a Cristo empezaron los problemas que nunca antes había tenido. Porque desde ese día en que tú decidiste, por la influencia del Espíritu Santo, decidiste venir a los pies de Cristo y entregarte a Él, desde ese día empezó una guerra campal contra ti, porque son demonios, son espíritus malos que no quieren que tú perseveres al lado de Dios. Y por esa razón te atacan. Y por esa razón me atacan. Y por esa razón el Satanás no quiere el progreso del reino de Dios. Y cada vez que nos reunimos como iglesia, puede darse el caso que suceda algo entre nosotros que nos desconcentre de la misma gloria de Dios.
Y es que el enemigo está obrando para que no nos concentremos en él. Es que el enemigo está obrando para que no alabemos a Dios. Y es importante que tú y yo sepamos que nuestra lucha no es contra carne, sino contra espíritus malos. No es contra carne y sangre, como dice el apóstol Pablo, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra todo principado, contra todo gobernante en las esferas espirituales malignas. Y por esa razón tenemos que tomar toda la armadura de Dios. En el día de hoy vamos a tomar como ejemplo a Moisés y a Aarón y al pueblo de Israel, que estaba sufriendo este pueblo en Egipto por 400 años, y la aflicción de este pueblo atrajo la atención de Dios, porque este pueblo clamaba a Dios pidiendo misericordia, y Dios dispuso escoger a un hombre llamado Moisés para que él fuera a liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Vayamos a Éxodo 3, los versículos del 17 al 19. Si ustedes trajeron sus Biblias, abran sus Biblias. Vamos a leer en la palabra de Dios. Sigamos la secuencia de esta predicación. Éxodo 3, del 17 al 19. Y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Jehová Dios está hablando con Moisés, diciéndole las confrontaciones ya de antemano que iba a tener con Faraón. El pueblo de Israel estuvo por mucho tiempo, como dijimos, esclavo en Egipto, sufriendo. La situación era insoportable. El pueblo sufría vejaciones, desprecios, abusos, maltratos, asesinatos de los recién nacidos. Para que el pueblo de Israel no creciera, el pueblo entonces sufría por el exceso de trabajo. Había poco alimento y ninguna comodidad. Todo el mundo se sentía incómodo con aquella situación. En un momento determinado, el pueblo tuvo que redoblar sus esfuerzos para poder hacer la misma cantidad de ladrillos que hacía antes. Así que este pueblo estuvo sumamente afligido, en aflicción, por causa del yugo de Egipto de Faraón. Dice que Moisés recibió este mensaje de parte de Dios en Éxodo 3:18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. El soberano Dios no tuvo que pedir permiso, no le tuvo que pedir permiso a Faraón, sino mire lo que dice: por tanto nosotros iremos. Esto es lo que nos ha dicho el Señor. Por tanto nosotros iremos, porque el soberano lo dijo. Por tanto, fíjense cómo está Moisés frente a Faraón de esta manera. Él no fue allí pidiendo favores. Él fue en nombre de Jehová y dijo: por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Cuando Moisés llegó con semejante noticia a Faraón, comenzaron entonces los conflictos de verdad. Faraón no quería perder a sus esclavos, y con tal de no perderlos comenzó una serie de confrontaciones que Moisés tuvo constantemente que estar allí persuadiendo el carácter hostil y obstinado de Faraón.
Esta misma historia se repite cada vez más en nuestras vidas, cada vez que nos proponemos dejar Egipto, que es el mundo. Tú y yo vivimos en un mundo al cual llamamos Egipto también. Vivíamos antes esclavos del mundo, de todas las concupiscencias de la carne. Vivíamos allí esclavos de nuestros propios placeres y de nuestro propio yo, esclavos de la fornicación, del adulterio, del robo, esclavos del engaño, esclavos de la mentira. Pero un día llegó Cristo a nuestras vidas y nos liberó por completo de las cadenas de ese mundo vil al cual llamamos también Egipto. Pero no tenemos nosotros que decir ahora que no tenemos problemas con Egipto, porque todavía estamos aquí lidiando con Egipto, lidiando con el mundo. Cuando tú y yo dijimos, me voy de aquí, de Egipto, voy a servir al Señor, entonces empezó Satanás a atacarnos, a confrontarnos. Y se nos habla aquí precisamente de la confrontación que tuvo el pueblo de Israel con la cultura de Egipto, con las leyes de Egipto, con el rey de Egipto, Faraón. En Éxodo 8, versículo 25, dice la escritura: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. A lo cual Moisés respondió, Éxodo 8 del 26 al 27, no conviene que hagamos así. Esa fue la respuesta de Moisés. Como tú quieres. Porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Pero tú no tienes que meterte en este negocio. La propuesta de Faraón fue: adoren a Dios en Egipto. Ustedes no tienen que irse de aquí. No tienen que vivir separados de nuestras costumbres, de nuestras formas de vivir. Ustedes no tienen que apartarse y adorar a Dios en otro lugar, sino en Egipto. Egipto para nosotros, como dijimos, representa al mundo, representa la vieja vida que vivíamos en el mundo, las cosas del mundo, el pecado, la vanidad de este siglo. Todo eso representa el mundo, Egipto. En este aspecto, Satanás ha ganado mucho terreno en la vida de los llamados cristianos hoy, porque ustedes saben que hay muchas y muchas denominaciones que están en Egipto y que están embrolladas, están tan enredadas en las culturas y en los apegos de las costumbres de Egipto que no parecen que son hijos de Dios o cristianos. ¿Por qué? Porque muchos de los que se congregan en esas iglesias que no han dejado a Egipto, pero que siguen allí pensando que están adorando a Dios, son del criterio de este pensamiento. Yo no creo que para ser cristiano haya que vivir separado de Egipto, no. Aquí podemos nosotros, con las costumbres del mundo, servir a Dios. Tú puedes amar a Dios sin tener que vivir una vida de tantas renuncias. No, que va, no renuncies. Sirve, adora a Dios como tú estás, que el Señor va a recibir tu adoración. A Dios no le importa cómo tú te vistas, porque Él no se mete en eso. Te puedes vestir de la manera que tú deseas. Ustedes saben cuáles son los estilos hoy de la moda, que es enseñando el cuerpo desnudo. No, te puedes vestir como tú quieras, las faldas por donde tú quieras, las mangas por donde tú quieras, el escote por donde tú quieras, con tal que tú adores a Dios, todo está bien. Tú vístete como tú quieras y ven a la iglesia como tú quieras. No importa que falte de vez en cuando al culto de adoración por cualquier cosa. Hay una fiesta
suspende el culto. Suspende la visita a la iglesia. No, hay otros compromisos. Pero dice la Escritura, no dejando de congregarnos como tenemos por costumbre, velando en ello con toda perseverancia, mientras llega aquel día. El día del Señor será cual ladrón en la noche, y tú y yo tenemos que estar preparados y cumplir con los mandamientos que preservan nuestra fe, que ayudan a nuestro crecimiento en el temor y la reverencia a Dios. Y no hay mejor espacio, mejor escenario que estar compartiendo con los hermanos en la iglesia, exhortándonos los unos a los otros para que el pecado no endurezca nuestro corazón. Así que esto es un mandamiento. Algunos también dicen, yo sé que Dios no se mete en las cosas de afuera, sino en el corazón. Pero sí, lo de afuera puede decirnos cómo está el corazón. Lo de afuera, no siempre, pero generalmente lo de afuera, la manera en que hablamos, la manera que miramos, la manera en que nos vestimos, dice cuál es el estado de nuestro corazón. ¿Qué estamos pensando? Mire, usted ve a una persona cuando se vista, usted puede decir a las claras, ¿está para sonsacar a un hombre o está para, en verdad, honrar a Dios? Ese vestido levanta las pasiones. Este vestido incentiva a la codicia. Bueno, ahí se está demostrando que ese corazón está lleno de codicia y lleno de maldad. Por eso nosotros tenemos que establecer la diferencia, hermanos. Nosotros no podemos vestir como visten las personas del mundo, de Egipto. Nosotros no podemos hablar como hablan ellos. Nosotros no podemos conducirnos como ellos se conducen, porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos y somos embajadores de Cristo en la tierra. Tenemos que establecer la diferencia. Aunque Faraón te diga, aunque Satanás te diga, adora a tu Dios y sirve a tu Dios en la cultura de Egipto, sin romper con el mundo, sin romper con las costumbres de Egipto, tú y yo tenemos que decir, no, yo no tengo nada que ver con tu cultura, Satanás. Yo no tengo nada que ver contigo, Faraón, porque yo voy a adorar a Jehová. Voy a servirlo a Él. Solamente a Él. Debemos darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Yo no puedo darte mi alma y mi corazón, porque mi corazón y mi alma es de Dios. Solamente de Dios. Dice Mateo 7, del 21 al 23, que muchas iglesias estarán en la presencia del trono de Dios. Muchos creyentes que supusieron que iban a ser salvos estarán en la presencia de Dios en aquel día. Y el Señor les dirá, no os conozco, hacedores de maldad. Mateo 7 del 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cada vez que yo leo esta escritura, viene a mi mente que puede darse el caso que haya un pastor, haya un ministro, haya un líder de alabanza, haya un ejecutor de instrumentos, haya una persona de influencia dentro de la iglesia que aporte mucho dinero a la iglesia y que aporte muchos beneficios a la iglesia, pero que está en pecado. Está viviendo en pecado. Y que la iglesia está consciente de que él tiene su propia esposa, pero tiene una querida. Pero si le decimos a fulano que tiene que arrepentirse y que tiene que venir a los pies de Cristo, puede escandalizarse y puede no seguir colaborando con la iglesia. ¿Verdad? No, que da un diezmo, una ofrenda tremenda, ese hermano está ayudando en tantas cosas, pero que está en pecado. No podemos nosotros decirle que se arrepienta. Hermanos, a esta clase de personas es que el Señor le dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Que estuvieron en la iglesia,
adorando a Dios, pero alimentándose de las cosas de Egipto, viviendo en las costumbres de Egipto, viviendo como viven los egipcios, viviendo como viven los incrédulos, los que no tienen a Dios. Por eso dice Juan en 1 de Juan 2, del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, de Egipto. Y el mundo y Egipto pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Pero Santiago es mucho más radical. Él dice, él le llama a las personas que quieren estar en Egipto y que quieren estar con Dios, los llama adúlteros. Porque públicamente se les reconoce que están casados con Cristo, pero el mundo los reconoce también como personas que pertenecen a su ambiente. Esos son adúlteros. Dice la palabra de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con Egipto, con el mundo, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Así que la Biblia es radical. Cristo dice, si tú no recoges conmigo, desparrama. Si no eres conmigo, contra mí es. No te puedes quedar en la cerca, en un término medio, o eres o no eres. Por esa razón, hermanos, el enemigo procura que nosotros sigamos las costumbres de Egipto adorando a Dios. Ve a la iglesia, adora a Dios, sirve a Dios, pero sigue sin apartarte de las costumbres de Egipto. Hermano, toda cosa que se interponga en la adoración que Dios demanda y está pidiendo de nosotros sea anatema. Hay que echarlo afuera. Si los juegos de internet te están robando el tiempo y la lectura de la palabra de Dios y la oración, ¿no crees que esto es una trampa del maligno para destruir tu vida espiritual? En casi ninguna área el enemigo está envolviendo tanto a los cristianos de hoy que en el área del entretenimiento. Hay tanto entretenimiento en las redes sociales, en los programas televisivos, en las películas, que no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Todas esas cosas pertenecen a Egipto. Y Egipto quiere que tú le sirvas de esa manera, que tú estés entretenido allí. Y si tú sabes que esos entretenimientos te están robando la comunión con Dios, debes convertir esas cosas para ti en cosas que son anatema, que son despreciables ante los ojos de Dios, porque lo es, porque se están interponiendo entre tú y Dios. Y no vamos a hablar de los entretenimientos que avivan nuestros sentidos sensuales. Aquellos entretenimientos que incentivan la vulgaridad, que pueden hallarse en las películas, en las novelas, en las revistas que pueden ser vistas y oídas, en la música que tiene contenido sexual, contenido perverso, malas palabras, malos deseos. ¿Cuántas cosas hoy pueden estarse convirtiendo para nosotros en medio de entretenimiento, pero que son medios nocivos porque nos apartan de Dios? Estas cosas son de Egipto, son del mundo, son del adversario. Y el adversario quiere que nosotros sigamos viniendo a la iglesia, sigamos adorando a Dios, sigamos leyendo la palabra de Dios, pero sin dejar esos entretenimientos que pertenecen a Egipto. Dice la palabra
que la frase de Moisés, que debe ser nuestra frase, fue la siguiente: no conviene que hagamos así. No conviene que el pueblo adore en Egipto sin dejar las costumbres de Egipto. No. Nosotros vamos a adorar a Dios donde Dios ha elegido, no donde tú quieres que nosotros adoremos y en el modo en que tú quieres que adoremos. Y Pablo dice, hermanos, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar, controlar de ninguna. ¿Te pones tú furioso cuando se pasa un programa televisivo? ¿Te pones nervioso cuando no puedes llegar a la casa a tiempo para ver una película? ¿O para ver algún programa de entretenimiento? ¿Te pones nervioso? Estás aquí trabajando en la iglesia, pero estás concentrado allá en lo de Egipto. Cuando me vaya de aquí, de adorar a Dios, allá voy a ver tal película, me voy a entretener en esto y en aquello. Y Dios está mirando tu corazón, ¿a quién tú estás adorando? Dios te está diciendo, ¿a quién tú estás adorando? Conviértete de veras, porque en verdad no basta decir que uno es cristiano, tenemos que serlo en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros somos un pueblo distinto, con costumbres distintas, diferentes, con lenguaje distinto, con formas de vestir sobrias y sencillas de acuerdo a la moral y la pureza de Dios según el recato bíblico y no conforme a lo que Egipto quiere que nosotros pensemos que está correcto. Cuando Faraón vio que no podía con los israelitas de esta manera, trató de confrontarlo de otra manera. Quiso que el pueblo fuese adoradores mediocres, a media. Vayamos a Éxodo 8, versículo 28. Éxodo 8, versículo 28. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. La primera confrontación tenía que ver con la adoración en Egipto. Pero ahora Faraón quería que el pueblo adorara en cierto lugar que todavía no estaba alejado o no estaba apartado de Egipto totalmente, sino por las orillas, por las fronteras. Pon tu campamento cerca de las fronteras de Egipto. Ponla allí. No te vayas muy lejos. Puedes ir hasta cierto lugar, hasta un límite, pero no pases de allí. El enemigo lucha también porque tú y yo no nos vayamos muy lejos del mundo, de las costumbres del mundo. Que todavía haya algo que dejamos en el mundo, que en algún momento dado nosotros vayamos allá a buscar aquello que dejamos. Ustedes saben que cuando nos convertimos al Señor, nos entregamos al Señor, dejamos cosas, ¿verdad? Dejamos cosas de la vida vieja, de la vida pasada. Pero ahora Satanás está buscando la manera en que esas cosas tú las vuelvas a tomar poco a poco, muy sutilmente, sin tú darte cuenta, ir allá a Egipto. Voy a hacer un viaje a Egipto, voy a buscar algo que se me quedó allá y lo voy a traer. Y lo vas a incorporar a tu vida. Y cuando vienes a ver, estás viviendo una vida mediocre, porque no te has entregado por completo a Jesucristo. Todavía estás yendo a Egipto a buscar cosas que dejaste. Satanás quiere que no seamos verdaderos cristianos, que seamos cristianos a medias, que no nos entreguemos por completo a Dios. Sin embargo, no se puede adorar verdaderamente a Dios sin entregarse por completo a Él. No se puede adorar a Dios de otra manera. Dios está buscando una entrega total, una entrega no parcial, sino una entrega total, completa.
porque su plan es completo para nosotros. Él nos ha dado de su espíritu, nos ha vestido de dones, de gracia, de virtud, para que nosotros sirvamos con esos dones a la iglesia del Señor, y para que a través de esos dones nosotros seamos edificados. El plan de Dios es completo. Bueno, tu plan respecto a Dios también tiene que ser completo, una entrega completa, como mismo Dios se ha entregado por completo para ti. Si el plan de Dios es completo para nosotros, nuestra entrega a Dios también debe ser completa. No hay otra forma para adorar a Dios que de ese modo. Dice Juan 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿cómo deben de adorarle? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración no es física, la adoración es espiritual. Todas tus emociones, todos tus pensamientos, todo tu amor, todas tus fuerzas, todas tus energías están volcadas a adorar a Dios. Pero también la adoración debe hacerse, debe realizarse en verdad, es decir, conforme a la verdad escrita en la palabra de Dios, porque Dios ha escrito, o mejor dicho, los instrumentos que Dios usó en el Antiguo Testamento, siervos de Dios y profetas que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, transmitieron los pensamientos de Dios y escribieron el modo en que Dios quiere que tú y yo adoremos, en espíritu y en verdad. Y Pablo en Romanos 12, del versículo 1 al versículo 2, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, que él está rogando por lo que Dios ha hecho por ti, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero ¿cómo es esa adoración? Es una adoración viva. Es una adoración viva. El tipo de sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento era un sacrificio muerto, porque era un animal muerto sobre el altar. Pero ahora el sacrificio que Dios te pide a ti y a mí es un sacrificio vivo. Eso significa que el creyente debe renunciar a todos sus malos deseos, a toda su avaricia, a toda su corrupción interior, a toda su maldad, a toda su lujuria, y estar en la presencia del Señor y decirle: Señor, te entrego todo esto malo que me aparta delante de ti. Ya no quiero satisfacer mis propios deseos, quiero hacer tu propia voluntad. Eso es un sacrificio vivo en la presencia de Dios. Faraón quería que Israel de vez en cuando regresara a Egipto a buscar cosas de Egipto, pero el pueblo de Dios probó que pudo vencer esa tentación, esa confrontación de Faraón, y Moisés se paró en seco y dijo: no es hasta donde tú quieras. No es hasta donde tú quieras, es hasta donde Dios quiere. Tú no tienes que trazar ningún límite a la adoración que solamente Dios merece. Dios determina el modo y la forma en que lo debemos adorar en espíritu y en verdad. La verdadera adoración no es según nuestra voluntad humana, sino según la voluntad de Dios. La verdadera adoración no es según nuestros propios criterios o pensamientos, sino en espíritu y en verdad. La verdadera adoración no es una mezcla de mundanalidad y espiritualidad. No es una mezcla de Cristo y el mundo o Satanás. No. No es una mezcla de carnalidades, de cosas que pertenecen a Egipto. No. La adoración a Dios es una adoración santa, porque Dios es santo. Cuando Faraón vio que no podía convencer al pueblo para que
rindiera una adoración a medias, lo confrontó de otra manera para que sometiera a sus niños a quedarse en Egipto, porque era un crimen dejar que los niños fuesen a adorar con sus padres a donde Dios quería. Faraón le dijo, no, deja tus niños con nosotros. Ve tú y tu pueblo, pero deja en Egipto a tus niños. Vamos a ver en Éxodo 10, del 8 al 11. Y Moisés y Aarón, volviendo a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿No será así? Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. La tercera confrontación era mucho más sutil y más delicada. Ve tú por el camino, pero deja a tus hijos aquí en Egipto. Adora a Jehová como tú deseas, como tú quieras, pero no sometas a tus niños al régimen de ir caminando por todo ese desierto y adorar a Dios. Tus niños se quedan aquí en Egipto. Faraón quería que los padres se fueran, pero él se contentaba con los niños ahora. Satanás quiere educar a nuestros niños, ¿sabían ustedes eso? Satanás quiere educar a nuestros niños conforme a los valores de este mundo, de este Egipto, no conforme a los valores de Dios. Y los padres debemos estar alertas hoy para saber qué tipo de enseñanza están recibiendo nuestros niños en las escuelas. Porque el currículo ha cambiado, el currículo ha llegado hasta el extremo de decirle a un niño y a una niña que puede ser lo que ellos quieran. Aún pueden ir en contra de su propia biología, de su propia naturaleza. Lo que tú quieras puede ser. Si tú quieres ser una mariposa, tú puedes ser una mariposa. Imagínense que a un niño se le haga creer, porque él dice que es una mariposa y se le escriba como una mariposa, se le haga creer que es una mariposa y cuando llegue a un quinto piso se tire porque piense que es una mariposa. ¿Qué va a pasar? Se va a morir. Porque él está yendo en contra de la propia naturaleza. ¿Qué va a pasar con un niño o una niña que le dice, no, tú puedes cambiar de sexo? No hay problema. Cambia de sexo y empiezan las enfermedades. Son las personas que más rápido mueren porque ir en contra de lo que Dios ha creado es perjudicial para la salud. Sin embargo, vivimos hoy en día expuestos a que nuestros niños sean enseñados de la manera que quiere Faraón, que quiere Egipto. De esa manera descabellada, él quiere educar a nuestros hijos. Porque para la idea de Faraón, nuestros hijos les pertenecen a ellos. Ellos se sienten tan dueños y tan absolutos del mundo entero que ellos dicen, los hijos de los padres, los niños son nuestros. Entonces estamos nosotros en una confrontación campal contra la ideología de género, contra la manipulación del lenguaje, porque cambian el lenguaje para hacerlo más digerible, para engañar a las personas. El diablo sigue poniendo nuevas creencias en maestros y maestras para que enseñen a nuestros niños a su manera y a la manera y a los patrones de este mundo. Pero no te sorprendas, todos los muñequitos, no todos, muchos de ellos están siendo manipulados para sembrar estas creencias en los niños. El mundo está de mal en peor
debido a que se ha obviado la ley de Dios. Y a través de las películas, a través de las novelas, a través de los videojuegos, a través de los muñequitos, se le está enseñando cosas a nuestros niños. Así que estas confrontaciones siguen hoy vigentes. Satanás quiere arrastrar a nuestros niños para que no sean cristianos, para que no adoren a Dios, para que no sirvan a Dios, y los está entreteniendo en estas cosas y está sembrando lo que Él quiere sembrar en sus mentes, y los padres estamos descuidando el deber de enseñarle la palabra de Dios, de corregirlos y de ayudarlos conforme a la palabra de Dios. Las creencias de Egipto son enseñadas entonces en el internet, en los muñequitos que aparentemente son inofensivos, en las películas, en los videos animados y en los programas televisivos. Los padres tenemos entonces que supervisar lo que los niños están viendo o escuchando, aunque ellos se sientan mal. Niño, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Tenemos que ponerle filtros a las computadoras. Tenemos que estar chequeando constantemente, porque nosotros estamos siendo confrontados en un mundo podrido. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay padres que están tan mal orientados en este tema que dicen lo siguiente: yo no doy educación cristiana a mis hijos para que ellos puedan escoger su propio camino cuando sean mayores y sean capaces de elegir. Yo no les enseño a mis hijos estas cosas para que no se traumaticen, porque después en la casa le dicen una cosa y otra diferente en la escuela. Yo prefiero que mis hijos estudien y puedan ir a la universidad sin problemas y estudiar una carrera, porque también se puede servir a Dios siendo un buen médico y profesional. Estas son las confrontaciones actuales que los padres enfrentan con el adversario, que les ha hecho creer que los hijos van a optar por el cristianismo cuando ellos sean adultos. No, mi hermano, para eso existen las escuelas. ¿Por qué usted cree que llevamos a los niños a la escuela? Para que aprendan a sumar, a restar. ¿Ustedes creen que si lo dejamos en casa sin ninguna instrucción van a aprender a multiplicar, a sumar, a dividir, van a aprender a leer? ¿Para qué son las escuelas? Pero la primera escuela es la casa, es el hogar. Allí tenemos que enseñarle a nuestros hijos los valores y los principios que preservan su vida presente y futura. Hay padres creyentes que dicen con orgullo: mi hijo es médico, mi hijo es doctor, mi hijo es licenciado, mi hijo es maestro. Pero cuando se les pregunta, ¿es cristiano? No, no es cristiano. Eso debería ser un motivo de vergüenza para los padres, porque lo primero es ser cristiano, lo demás es circunstancial. ¿Es de valor? ¿Es necesario? Sí. Pero lo más necesario, lo más indispensable es que sean cristianos. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés en Éxodo 10:9? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Por tanto, no dejes a tus hijos atrás. Tráelos a la iglesia. Congrégate con ellos, alaba, glorifica a Dios con ellos. No los dejes, no los abandones, porque dice la palabra de Dios que es importante que nosotros cumplamos con este deber. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová,
nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que la palabra de Dios entre hasta nuestros poros, que esa palabra moldee nuestras vidas, pero debemos inculcarla, debemos nosotros repetirla constantemente, debemos hablarla constantemente, debemos predicarla constantemente. De cara a un niño sin educación cristiana es dejarlo sin protección para la vida futura. Porque el mundo va de mal en peor, pero un niño que ha sido educado en los principios cristianos, aun cuando se aparte en un futuro, se sembró tanto la semilla de la palabra en su corazón, que él retornará a Dios, porque él sabe que la vida sin Dios es un desastre. La vida sin Dios no vale nada, porque solamente Dios, a través de su palabra, a través de sus principios, puede preservar nuestro hogar, puede preservar a nuestros hijos, puede preservar nuestros matrimonios, puede preservar nuestro negocio, puede preservar nuestras vidas, porque solamente Dios nos dice la verdad. Satanás nos está diciendo la mentira, solamente Dios nos dice la verdad. La antigua ley de Israel, cuando un niño se apartaba, era cruel esa ley. Pero hoy bajo la gracia de Dios es distinto, pero eso no nos exime a nosotros de la responsabilidad que tenemos de educar a nuestros niños conforme a los valores cristianos. Pero no solo Satanás buscó la manera de persuadir a Israel y a Moisés para que adoraran a Dios sin sus hijos. Ahora, Faraón quería, en esta última confrontación, que el pueblo sirviera a Dios con sus posesiones, sirviera a Egipto, mejor dicho, con sus posesiones. Y esta es la cuarta confrontación. El adversario procura que el pueblo de Dios le sirva con sus posesiones. Éxodo 10, 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ahora se estaba interesando por sus posesiones. ¿Para qué? Para que a través de las posesiones ellos no se salieran de Egipto. Porque las posesiones, al estar dedicadas a Egipto, al estar dedicadas al mundo, están sirviendo a Egipto, están sirviendo a Faraón, están sirviendo a Satanás. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Hermanos, el mundo inconverso trata de despojar a los cristianos, y lo ha podido hacer en muchas instancias, de sus cosas, de sus posesiones, pero Satanás persiste aún en este tiempo a través del mundo hacer que los cristianos tengamos todas las cosas que nosotros queramos tener, pero que esas cosas sirvan al diablo y no a Dios. No dejes que tu casa sea usada por los inconversos para practicar los pecados que Dios condena y aborrece. Pon reglas en tu hogar, normas en tu hogar. Aquí no se bebe, aquí no se consume droga, aquí no se baila música mundana, aquí no se oye lo que desagrada a Dios. No quiero ver ni una botellita de ron, de licor aquí, porque aquí somos cristianos, servimos a Dios. No hay película que se ponga morbosa,
llena de sexo y orgía. No, aquí no se practican esas cosas porque somos cristianos. No dejes que tus cosas sirvan a Egipto, al diablo. Que tus cosas también sirvan a Dios. Que tu carro sirva a Dios, que tu televisor sirva a Dios, que tu música sirva a Dios, que todo lo que tú posees como tuyo sirva a Dios. El mundo nos va a llamar fanáticos por todo lo que hacemos. Si oramos, si ayunamos, si leemos la palabra de Dios, si vamos al culto, si predicamos, si no vemos los programas televisivos que son malos y dañinos, si no nos bañamos como el mundo se baña en la playa, si no vamos al cine, si no estamos en los lugares donde no se debe estar como un cristiano. Pero, dice Juan, capítulo 15, del 18 al 21, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y en 1 de Juan 4, del 4 al 6, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces no hagamos caso al mundo, a las cosas que dice el mundo, a las cosas que quiere el mundo que nosotros hagamos. El reto para este mes precisamente es el siguiente: ejercítate para la piedad. Sea una persona piadosa en el trato con su prójimo. Corra legítimamente la carrera de la vida cristiana. Sus ojos deben estar puestos en Cristo y en su salvación. Luche contra sus pasiones pecaminosas. No se permita ver, escuchar, leer, etcétera, algo que le deteriore espiritualmente y alimente sus apetitos carnales. Por el contrario, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. A pesar de las confrontaciones, sigue luchando. A pesar de las burlas de este mundo, sigue luchando. A pesar de las caídas que sufre, sigue luchando. Levántate en el nombre del Señor. A pesar de las traiciones, sigue luchando. A pesar de las persecuciones, sigue luchando. A pesar de las concupiscencias de la carne, sigue luchando. A pesar de todo, sigue luchando. No dejes de luchar, porque al final Dios te dará la victoria. Quiero terminar con una bella ilustración que encontré en internet, que dice así: un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado y motivado para realizar la reunión de la noche. La hora pasada y la gente no llegaba. Después de 15 minutos se atrasó. Después de 15 minutos de atraso entraron 3 niños. Después de 20 minutos entraron 2 jóvenes. Entonces el pastor decidió comenzar el culto con las 5 personas. Al recorrer del culto, entró una pareja que se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Cuando el pastor hacía la lectura de la Biblia para la prédica de la noche, entró otro señor con sus ropas sucias y una cuerda en sus manos. Aún sin entender el porqué de la falla del pueblo, el pastor condujo el culto animado y predicó con dedicación y celo. Cuando volvía para su casa, fue asaltado y golpeado por 2 ladrones que se llevaron su bolso donde estaba su Biblia y otras pertenencias de valor. Mientras su esposa hacía las curaciones de sus heridas en casa, él describió aquel día como el día más triste de su vida.
el día más fracasado de su ministerio, el día más infructífero de su carrera. Después de 5 años, el pastor decidió compartir esa historia para la iglesia. Mientras él terminaba de contar la historia, un matrimonio de gran referencia en aquella congregación interrumpe al pastor y dice: pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas y diferencias que había en nuestro hogar. En aquella noche decidimos poner un fin a nuestro matrimonio, pero primero decidimos entrar a una iglesia. Dejaríamos allí nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino. Pero desistimos del divorcio después que oímos la prédica en aquella noche. Hoy estamos aquí con el hogar y la familia restaurada. Mientras el matrimonio hablaba, uno de los empresarios más prósperos que ayudaba en el sustento de aquella iglesia se levantó pidiendo la oportunidad para hablar y dijo: pastor, yo soy aquel señor que entró todo sucio con una cuerda en las manos. Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa a causa de mis agresiones. En aquella noche intenté suicidarme, solo que la cuerda se rompió. Cuando iba a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta y decidí entrar, aún estando todo sucio, con la cuerda en las manos. En esa noche el mensaje perforó mi corazón y salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas. Mi familia volvió a la casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo. En la puerta de entrada, el obrero que recibía a las personas gritó: pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó. El otro murió en aquella misma noche cuando realizábamos el segundo asalto. En el bolso usted tenía una Biblia y me acostumbré a leerla en las mañanas. Después decidí entrar a esta iglesia. El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto al pueblo. Al final de aquella noche, en que él consideraba como una noche de fracaso, una noche muy productiva, fue. Por eso, mis queridos hermanos, mantengámonos firmes sirviendo al Señor a pesar de las confrontaciones, a pesar de lo que venga a nuestras vidas, porque al final estaremos conduciendo la vida de muchas personas perdidas a Jesucristo. En 1 Corintios 15, versículo 58 se nos dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso, a pesar de las confrontaciones, a pesar de las luchas que tú estás teniendo ahora en tu vida cristiana, a pesar de que Satanás en estos momentos se está airando contra ti y te está hiriendo, a pesar de todos los sinsabores a los cuales tú te estás enfrentando, a pesar de las dudas, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo, sigue luchando, sigue al lado de Dios. No desista, abraza el ideal, sirve a tu Creador, porque ese Creador te está mirando y va a recompensar un día todo lo que tú estás haciendo ahora por su nombre. Así que no permitas que Satanás siembre en tu mente que todo es en vano. No, el trabajo que realizamos para Dios nunca será en vano. Por tanto, a pesar de las confrontaciones, sigue luchando. Que Dios te bendiga.